¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Vigo a Debate. Ya saben que aquí ponemos temas de interés social sobre la mesa y hoy empiezo con este titular. El 62,4% de las madres tienen problemas para conciliar la vida familiar y la vida profesional. Hoy vamos a hablar en Vigo a Debate de conciliación y ahora que se acerca el verano, que quizás una de las épocas más problemáticas que tenemos a los niños de vacaciones, queremos saber cómo tenemos que hacer para poder conciliar, para buscarnos la vida, para poder a la vez disfrutar de nuestros hijos y poder mantener también nuestro trabajo. En esta mesa nos acompaña hoy Nelly Baliño, que es presidenta de la AMPA Ría de Vigo y mamá además, porque todos los que estamos aquí en esta mesa, además de trabajadores, somos padres. Así que bienvenida, Nelly, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, encantada. Tenemos también a Jacobo Rey, que es el director xeral de Familia y de Infancia de la Xunta de Galicia. Jacobo, bienvenido, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y Raquel Amat, que es la promotora, la directora de un proyecto personal importante también para la conciliación de los papás, como es El Escondite. Raquel, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Y la primera pregunta que os hago es la que os comentaba al principio, en la que hemos hablado en estos ratitos previos a este programa. ¿Es difícil conciliar? ¿Es un problema en estos momentos y a día de hoy la conciliación de la vida familiar con la vida profesional? Sí, o sea, es un problema la conciliación hoy en día porque bueno, no tenemos recursos ni medios y deberíamos a nivel social darle importancia y crear medios para poder tener una mejor conciliación, bueno, tanto las familias en general. Yo pienso que sí es un problema conciliar, pero el mayor problema es la conciencia que tenemos sobre la conciliación. El titular hablaba de que el 62,4% de las madres tienen el problema para conciliar, el problema lo tienen las familias. Y ese es quizá el principal eje de este debate, debería serlo, vamos. La carga que cae sobre las madres para conciliar, que el problema lo tienen las familias, evidentemente. Sí, vamos a ver, yo creo que hay una coincidencia en que esos problemas de conciliación existen y en que la importancia de trabajar todos para, desde nuestro punto de vista, desde el ámbito de actuación de cada administración o del sector privado también, buscar formas para solventar esos problemas. ¿Por qué existen? Bueno, yo creo que detrás hay sobre todo un cambio social muy importante. Hace, pues por no ir tan lejos, hace 30 años, por ejemplo, digamos que todas estas necesidades de conciliación eran asumidas principalmente por las mujeres o por la red familiar. ¿Qué ha pasado? Pues que, por suerte, la mujer se ha ido incorporando al mercado laboral y eso ha estado detrás del crecimiento económico que hemos tenido y del cual disfrutamos, pero eso ha provocado nuevas necesidades de conciliación que probablemente hace 30 o 40 años no existían. Es decir, los colegios cerraban de aquella el 20 de junio, el 21 de junio. ¿Qué pasaba en aquel momento? Bueno, pues que los niños y las niñas iban a sus casas y cuidaban de ellos, pues principalmente las madres, o si había una red familiar detrás, las abuelas o las tías. Pero hoy en día eso es inviable, porque hoy trabajan, como decía, afortunadamente en igualdad de condiciones madres y padres. Ante eso, pues surgen esas nuevas necesidades de conciliación, que es a lo que tenemos que poner remedio y que trabajar para que las familias, pues, digamos que tengan las mayores facilidades posibles. Como esto es no un problema, sino lo que comentaba Jacobo, que históricamente siempre ha sido la mujer la que se ha hecho cargo de los niños, la que ha renunciado pues a trabajar o a la vida profesional. Ahora, por suerte, cada vez, lo decíais, la mujer trabaja más con mayor problema porque eso le genera ese círculo en el que nos vamos a adentrar de la conciliación, pero sí que sigue existiendo esa renuncia y no sé si coincidís en que la conciliación sigue siendo más un problema femenino que masculino. Sí, yo totalmente. Yo como centro privado que aporto soluciones para facilitar esa conciliación, sí que es cierto que mi relación en un 90% de los casos es con las madres y no con los padres, es decir, son las madres las que me cuentan es que no tengo dónde dejar a mi hijo, muy pocas veces hablo con padres y
todos los años, este año me ha llamado especialmente la atención, todos los años vuelvo a llamar a las familias que nos piden ayuda en esta época, pues para ver si reservamos plaza. Este año han sido un montón de mamás las que me han dicho: Raquel, este año he cogido una excedencia. Y me ha sorprendido la cantidad de mamás que han tenido que coger una excedencia porque si no me toca un campamento subvencionado, acudir a un campamento privado durante un verano completo tiene un coste importante para la familia, entonces a veces se pone en una balanza y compensa más coger una excedencia cuando tengo 2 hijos y tal. Pero me ha sorprendido, claro, ningún papá me ha dicho: oye Raquel, este año me voy a coger una excedencia. Entonces sí que creo que es una renuncia real de las mujeres, nuevamente, es decir, con el tiempo, como hemos evolucionado, que podríamos ya estar intentando hacerlo ahí un poco al 50, pero sí es una renuncia femenina. Sí, totalmente de acuerdo. Y como bien decía Jacobo, hace 30 años pues la mujer, pues digamos que era la que hacía y se encargaba de todo, y hoy en día que nos hemos incorporado al mundo laboral, pero nos hemos incorporado al mundo laboral, pero teniendo la responsabilidad y la carga mental que también se tenía hace 30 años. Entonces no existe una corresponsabilidad, y que es algo muy importante que haya una corresponsabilidad y que las empresas fomenten esa corresponsabilidad. Y a nivel educativo los colegios ya deberían de inculcar valores de corresponsabilidad, de educar a los niños y haciendo unión con las familias, de que es un trabajo de la familia, de la unión, no solamente de la mujer. Y la verdad que ahí pues es muy injusto, ¿no? Porque al final, por ejemplo, yo como mujer he tenido que renunciar a mi vida profesional para poder cuidar de mis hijas. Y si no renunciaba a eso, entonces ¿qué hago? Mi hija pues cada día está un día con un campamento, otro día con una extraescolar, otro día con el abuelo, otro día con un amigo, y es muy complicado la conciliación. Entonces al final te paras a pensar un montón de cosas, porque digo, o sea, no renuncio, o sea, si renuncio a mi vida personal, o sea, mi vida, perdón, profesional, entonces puedo cuidar de mis hijas, pero si no renuncio a mi vida, digamos, o sea, perdón que me lié ahí, si renuncio a mi vida de cuidar a las niñas, perdón, es que me bloqueé ahora. No te preocupes, Nelly, que la renuncia está ahí encima de la mesa y al final o dejas de trabajar o tus hijas tienen que estar cada 2 por 3 en manos de otros y tú renuncias a su cuidado. Exactamente, exactamente. Y bueno, es injusto al final porque, claro, a mí, por ejemplo, me gustaría poder seguir trabajando, pero si sigo trabajando, entonces al final tengo que renunciar al cuidado de mis hijas, el poder disfrutarlas, el poder estar a su lado, el poder vivirlas el día a día. Pero claro, si vivo eso, entonces tengo que dejar. Entonces es injusto. ¿Por qué no unir las Tienes dos cosas? que elegir en este momento o en un momento dado hay que elegir. Jacobo, el papel masculino, también la versión masculina o la parte que nos puedes contar tú como padre, porque al final estamos hablando de que bueno, pues sigue habiendo o parte de esa conciliación o esta problemática es mayor para las mujeres. No sé si coincides en eso. Sigue existiendo ese problema. A ver, yo creo que se ha avanzado bastante además. Pongo un ejemplo personal. Con mi hija mayor yo tuve un permiso de paternidad de 15 días. Sí. Con mi hija pequeña ese permiso ya fue de 2 meses, pero a día de hoy los permisos están equiparados, ¿vale? Permiso de maternidad y de paternidad. Que sobre eso, por ejemplo, hubo un debate, ¿no? Porque digamos que había quien defendía que no tenían que estar equiparados en la medida en que bueno, pues si al final esa equiparación no incluía un compromiso por parte del padre a la hora de corresponsabilizarse del cuidado en esos primeros meses que son fundamentales, al final de poco iba a valer, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy sí que está, digamos, asumido que tiene que haber una corresponsabilidad desde el minuto 1, desde que nace el niño. ¿Qué pasa? Que eso implica unos cambios, digamos, sociales que son muy complejos y que tenemos que ir, claro, probablemente van más lentos de lo que deseáramos, ¿no? Pero que sí que es cierto que yo, por lo menos también lo que detecto cuando hablas con los amigos, con otras familias, etcétera, es que sí que es verdad que, insisto, más lento de lo que quisiéramos, pero que el rol masculino, o el padre, o como se le quiera llamar, sí que ha ido asumiendo más peso del que tenía antiguamente, caminando hacia esa, digamos, esa
corresponsabilidad que llegará un momento en que sea total, o incluso que haya el rol contrario, es decir, pues habrá padres que por decisión propia, hombres, decidan pues, renunciar en determinado momento a determinadas cosas porque quieren estar más tiempo con sus hijos. Algo impensable, totalmente impensable o inviable hace no tanto, porque hablaba de hace 30 años porque es un poco lo que me evoca a mi infancia, ¿no? Pues esa infancia personal que era al cuidado de mi madre. Mi madre no trabajaba y era la que nos cuidaba a mí y a mis hermanas a partir del 21 de julio, cuando terminaba el cole, hasta mediados de septiembre. Eso hoy en día, insisto, pues muy pocas familias se lo plantean por eso, porque la mujer ha ido accediendo en igualdad de condiciones al mercado laboral y eso pues obviamente provoca pues nuevos retos. Sí que quiero solo mencionar muy brevemente una cosa que creo que ha comentado Nelly, que es muy importante, el tema del sector privado. Porque, claro, desde las administraciones se puede hacer mucho, queda mucho por hacer, obviamente, pero si no se involucra al sector privado, que es en el que trabaja la inmensa mayoría de los trabajadores en este país o en esta ciudad, es muy complicado llegar a ese objetivo de conseguir esa corresponsabilidad que permita facilitar la conciliación en las familias. Claro. Hablamos de la Administración. Queremos saber un poco qué es lo que se hace desde la Xunta para fomentar y ayudar en la conciliación. Sabemos que en Vigo, por ejemplo, los campamentos municipales sacan 4.000 plazas y se agotan en un abrir y cerrar de ojos. También están los campamentos de la Xunta de Galicia, campamentos más largos, minicampamentos. Es decir, hay mucha oferta por parte de las administraciones, pero insuficiente por el hecho de que son muy demandadas, cubren determinado plazo de tiempo y al final, cuando hablamos de conciliación, sí queremos centrarnos más en el verano porque es ese periodo de tiempo en el que los niños están más en casa o tienen ese más tiempo de vacaciones. Durante el año también es difícil conciliar en algún momento, pero lo decías tú mismo, empezó la niña al cole, la pequeña, y ya es un poco el alivio de que esa parte del momento de su día que pasa en el colegio te facilita, es una forma de conciliar. Sí que en el verano tenemos esos 2 meses y medio, casi 3 por delante, en el que algunas familias echan las manos a la cabeza de qué voy a hacer con mi vida si solo tengo acceso a este campamento que son 15 días, pero me queda 1 mes y medio por delante del verano. En ese papel de las administraciones es importante con todo el trabajo que hacéis, pero lo decías a la vez, insuficiente, que se podría hacer más o que se debería hacer más. A ver, tampoco voy a soltar aquí un tratado porque no llega, pero yo creo que lo importante un poco es ser todos conscientes de qué se está haciendo y qué queda por hacer. ¿Qué se está haciendo? Bueno, desde hace años se marcó se detectó que era muy importante la etapa 03, porque era una etapa en la cual, si no se garantizaba que todas las familias, o que la inmensa mayoría de las familias que lo necesitan tenían un recurso, eso sacaba a la mujer del mercado laboral. Y si sacaba a la mujer del mercado laboral, provocaba que era muy difícil que volviera después. Entonces, por eso, desde hace unos años se ha actuado principalmente con el programa de gratuidad en las escuelas infantiles, impulsado por la Xunta, en colaboración también con los concellos, que también tienen escuelas municipales. Ese programa yo creo que ha sido un éxito tremendo en el sentido, o la prueba fundamental es que en el resto de comunidades autónomas de España están yendo detrás de lo que se ha hecho en Galicia, porque, insisto, era un problemón que las mujeres tuvieran que renunciar. Y digo a las mujeres porque era así, que las mujeres tuvieran que renunciar durante 3 años a trabajar para poder cuidar a sus hijos. Hoy en día ese programa, bueno, yo creo que lo conoce todo el mundo, ha sido un éxito. Eso no quiere decir que tengamos que seguir trabajando, sobre todo aumentando las plazas allí donde más se necesitan. Ahora, por ejemplo, en Vigo se va a abrir en septiembre la nueva escuela de la Ciudad de la Xustiza, una escuela además pensada para aquellos trabajadores que están en ese complejo, ¿no? Para que puedan, al mismo tiempo que trabajan, dejar allí a su niño o a su niña. Y esto todo en la etapa 03, pero claro, lo comentabais muy bien, ¿qué pasa a partir de 3 años? Porque es el momento en el que, con la escolarización en el segundo ciclo de educación infantil, pues claro, acaba el cole el 20 y tantos de junio y hasta principios de septiembre, pues son casi 3 meses. Serán casi más 3 que 2 meses. Sí. Y ahí, pues, lo que se ha hecho es
también en coordinación, administración xunta con concellos y con entidades privadas, aumentar los recursos de conciliación. Solo los campamentos de la Xunta de verano son casi 12.000, más de 11.000 plazas. Claro, yo quiero recordar lo que había cuando nosotros éramos, que no hace tanto, tampoco éramos pequeños, ¿no? Porque somos los cuatro de la mesa somos muy jóvenes. No había casi nada, no había casi nada. Ahora hay una oferta muy amplia, que tenemos que seguir mejorándola, incrementándola, por supuesto. Pero yo creo que es muy importante poner en valor lo que Xunta, ayuntamientos y resto de entidades han ido aumentando en estos años para facilitar esa conciliación. Y una novedad, por ejemplo, es el nuevo bono concilia que se ha puesto en marcha desde la Xunta. ¿Por qué? Porque es un bono pensado para facilitar a aquellas familias en las cuales los dos progenitores trabajan. ¿Por qué? Porque creemos que en esas familias también hay una necesidad importante de conciliación. Y porque si no se actúa específicamente para estas familias, ¿qué provoca? Lo que decía Nelly, que haya, o no sé si era Nelly o Raquel, que haya familias que pidan excedencia en determinados momentos del año para poder atender a sus hijos. Si lo hacen de forma voluntaria porque quieren, perfecto. Pero lo que no queremos es que lo hagan de forma obligada porque no tienen otro recurso al cual atender. Específicamente, además, en ciudades como Vigo, en las cuales hay muchas familias que no tienen red familiar. Que eso es así. Que eso igual también en otros lugares de Galicia no pasa, pero en Vigo, pues seguro que todos tenemos ejemplos, ¿no? Y conocemos gente de familias que han venido aquí a trabajar, que su familia está en otra parte de Galicia y que no tienen esa red familiar y obviamente no tienen tampoco ni la necesidad ni la obligación de decirle a otras personas que cuiden de sus hijos en esos momentos. Pero sí es una realidad a día de hoy. De hecho, lo comentábamos hace un momento, nos llevamos casi la vida entera, llévame al niño, recógeme, yo lo recojo hoy, tú me lo traes mañana. Es decir, al final estamos basando la conciliación en el favor a nuestro entorno, que un entorno casi eliminado de abuelos, porque efectivamente o deciden ocuparse de otras cosas o no los tenemos cerca, pero sí que depende mucho más de nuestro entorno. Sí, sí. Yo tengo hijas ya quizá un poquito más mayores, pero yo me he llevado toda su infancia. Si tú me lo recoges el martes y el miércoles, yo te lo llevo el lunes y al final estás delegando. Ahí viene el tema del apego seguro, o sea, quiero decir, estás delegando en otras familias de las que conoces de forma limitada su forma de educar, su forma de tal, estás delegando el cuidado de tus hijos. Entonces, al final, la conciliación lleva dos conceptos unidos que son o coste o renuncia. O sea, la conciliación no es capaz de caminar sola. Entonces, sobre eso creo que es sobre lo que deberíamos a nivel social, a nivel institucional, a nivel empresa privada, sobre lo que deberíamos trabajar. Coste, renuncia, ¿con cuál me quedo? ¿A qué renuncio o cómo lo pago? ¿Con el apego seguro? ¿Con el dinero que gano por trabajar? Quiero decir, al final el debate se centra en tres conceptos sobre los que podemos estar circulando eternamente y cuál es la solución. Yo sé cuál es mi grano de arena, ¿no? Yo soy una empresa privada, los trabajadores que trabajan conmigo tienen la posibilidad de traer a sus niños, pero claro, yo me dedico a cuidar niños, entonces pongo en mano de mis trabajadores poder seguir dedicándose a esto que les gusta porque tienen la posibilidad de traer a sus hijos al trabajo, no tenemos ese problema tal. Pero ¿cuántas empresas están dando ese paso de facilitar la conciliación? No solo lo social, lo privado, lo institucional, es decir, ¿cuántos empresarios están en pos de facilitar la conciliación? Claro, nosotros, por ejemplo, como AMPA, gracias que nosotros gestionamos todo el tema de extraescolares, campamentos, porque lo que es el centro educativo te da clases hasta las 2:30, como máximo, y los padres ahí se tienen que buscar la vida. Entonces, gracias a instituciones como la nuestra, que nos preocupamos por buscar que los padres puedan conciliar, desde ludoteca a extraescolares y ahora, por ejemplo, en verano, el campamento. De hecho, nos hemos visto con padres que la empresa que nosotros hemos contratado nos ofertaba el campamento desde el 26
y familias que nos han pedido, por favor, darnos conciliación desde el día 22, porque no tenemos con quién dejar a nuestros hijos. Y eso es una impotencia muy grande. Ver familias que sufren porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Y hablar con la empresa y decirle, por favor, ¿nos podéis ofertar el campamento a partir del día 22? Porque hay familias que no tienen con quién dejar a los niños. Y por supuesto que sí, que lo hemos conseguido, pero que, jolín, eso, que tenemos que darle visibilidad a la conciliación, el luchar porque no tengamos que llegar a esto. Y luego eso, lo que hablábamos antes, el apego seguro. La gente no es consciente de lo importante que es el apego, porque al final el niño, según el apego que tenga, pues con la persona de referencia, que en este caso pues normalmente es la madre, eso va a influir después pues en su vida, pues cómo elegir sus relaciones tanto amistosas como de pareja, etcétera, y le va a crear un apego inseguro. Porque al final, si hoy estoy con el abuelo, mañana estoy con la extraescolar, mañana estoy con el amigo que me va a recoger, ¿qué apego le podemos aportar a ese niño? Entonces, es muy injusto para ellos el no poder tener una figura de referencia, ya sea la madre, sea el padre o sea un abuelo que pueda estar todos los días con él. Entonces, bueno, es algo que tenemos que visibilizar y seguir luchando para que esto mejore. Y que las madres, por ejemplo, yo, eso, lo que decía antes, no tener que renunciar a tu vida profesional para no poder cuidar de tu hijo. A mí me encantaría poder seguir trabajando, pero poder seguir disfrutando de la calidad del cuidado de mis hijas, de poder acostarlas, levantarlas, darles el desayuno, esas pequeñas cosas que para mí son vitales, importantísimas para ellas. Entonces, joder, pues hay que ponerse firmes y yo no renuncio y seguir ahí luchando. Y bueno, pues mira, por ejemplo, yo me he metido en esto del AMPA para poder ayudar a las familias, para poder estar ahí y de alguna manera también sentirme realizada, porque también necesitamos sentirnos realizados. El autocuidado también es muy importante, porque si 24 horas cuidas de los niños, que es maravilloso, pero también necesitamos ese poquito de tiempo para nosotras, para sentirnos valoradas, porque lo necesitamos, ya no porque la sociedad no te lo vea, porque al final es otra cosa, que al final parece que como eres ama de casa, eso está totalmente invisible, ahí no trabajas, cuando realmente estás trabajando 24 horas, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y a mí es algo que también me indigna un poco, porque dices tú, la gente notas cómo te juzga, por decir, ella no trabaja, cuida de sus hijas. Pues sí, sí que trabajo 24 horas al día y cuido de mis hijas y con mucha honra, para poder estar con ellas y eso, darle un apego seguro y darle lo mejor de mí. Pero al mismo tiempo también necesito sentirme valorada profesionalmente. Entonces, bueno, que seguir luchando y poder conseguir, pues cada vez, como decía Jacobo, ir avanzando poquito a poco y hacer un gran grano de arena. Nos hubiera gustado en este debate también contar con la parte empresarial, de hecho lo estuvimos intentando, pero lo cierto es que nos decían que, claro, cada empresa es un mundo, cada empresa tiene su parte o su granito de arena en pro de la conciliación, ¿no? Y nos ha sido muy complicado el poder contar también con esa parte empresarial que, lo decía Jacobo y lo comentabais, al final también es uno de los principales problemas, ¿no? Porque si desde las empresas en las que trabajan las personas no pueden ayudar en pro de esa conciliación, volvemos a estar en esa pescadilla que se muerde la cola. Es que, vamos a ver, en Galicia hay más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras. En el sector público trabajan aproximadamente 150.000, pero claro, las 800.000 restantes están en el sector privado. Entonces, es cierto que muchas veces cuando el sector público, cuando las administraciones toman medidas, lo que consiguen es ir tirando, sí, ¿no?, ese efecto arrastre del sector privado, y en eso es cierto que todas las administraciones públicas, todas sin excepción, han avanzado mucho pues en medidas de flexibilidad, porque, claro, hablamos de conciliación muchas veces pensando julio y agosto, pero la conciliación es diaria. Claro. Y son muchos problemas también a la hora de entrar por las mañanas, a la hora de salir y recogerlos. Ya no hablo de lo que son otro tipo de familias, por ejemplo, familias monoparentales, en las cuales esos problemas de conciliación se multiplican por 2. Entonces, si la administración pública actúa como está actuando, ¿no?, pues facilitando pues, las medidas de flexibilización, el teletrabajo, que puede ser en muchos casos pues una herramienta que facilite, no un teletrabajo obligado o el teletrabajo que pasó en la pandemia, ¿no?, que aquello fue pues bueno, una cosa de emergencia, pero realmente no era un teletrabajo cuando estábamos metidos en casa las familias con los 2 niños, aquello era imposible, no era pero me refiero a un teletrabajo real, pues eso puede ser una forma, ¿no?, de abrir nuevas oportunidades laborales, etcétera. Pero, en definitiva, a lo que voy, si el sector público tira o toma medidas,
es muy probable que el sector privado vaya detrás, pero tiene que haber una involucración del sector privado. Yo creo que la está habiendo, igual es más lenta de lo que quisiéramos, pero sí que detecto que las empresas poco a poco van también tomando medidas para facilitar la conciliación de sus trabajadores, que al final son medidas que yo creo que redundan también en beneficio de las propias empresas, ¿no? Si tienes a trabajadoras y trabajadores que estén contentos, que puedan conciliar, que no vayan al puesto de trabajo agobiados o preocupados por pensando en... Vienen a trabajar y si van a estar más tiempo pensando en lo de fuera que en lo de dentro. Claro, en la hora de la salida, ¿cómo voy a hacer? Si voy a llegar a tiempo, no. Si la empresa se lo facilita al trabajador, el trabajador al final va a rendir más porque va a estar pues menos preocupado en esas cosas y va a estar más centrado en lo que tiene que hacer. Nos lo decía Raquel, precisamente en el escondite, un poco tu idea y lo que haces con tus trabajadores es ese precisamente, ¿no? Que claro, van a rendir mejor, van a estar más contentos y van a alegrar la vida a los niños, que al final es lo que hacéis, sí. Si no van a estar de... Bueno, pues... Es complicado, o sea, me imagino que en cualquier sector sucede, ¿no? Es complicado tener a un trabajador pensando en cuando salga, cómo voy, tengo que llamar, a ver si me lo cogen, a ver, entonces, tráetelo. Yo hablo desde la facilidad, quiero decir, pero sí que hay medios. A mí alguna empresa para dar formación me ha contratado fuera de horas de trabajo, me han traído a los hijos de los trabajadores, yo he atendido a los hijos de los trabajadores para que las personas que pertenecen a esta empresa puedan hacer formación fuera de horas laborales. Entonces, quiero decir, sí que hay métodos y sí que hay posibilidades. Lo que decías, Jacobo, ¿no? Perdona que te interrumpa. Sí. El tema de lo de la justicia, ¿no? Que se va a abrir pues, una escuela pues, para que los propios trabajadores, pues eso se debería de fomentar ya no solo ahí, sino pues, en más empresas, sobre todo en empresas grandes, que tienen realmente solvencia económica como para poder permitirse hacer ese tipo de cosas. Lo que pasa que, claro, no llegamos a ese punto de que interese invertir ese dinero en ese tipo de cosas, pero debería de preocuparnos. Hay una parte importante de concienciar y eso tiene que nacer desde abajo, es decir, desde los que educamos y desde los que... Esto es un caminito lento, pero hay que sembrar para poder recoger. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida seguimos con este debate y vamos a abrir una nueva pata porque lo estabais comentando. Uno de los principales problemas también a la hora de conciliar es que muchas familias se plantean el tener un segundo hijo o el tener un hijo porque no van a poder atenderlo 100%. A la vuelta seguimos con esto.